micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, ¿existió realmente Jesús? ¿Existe alguna evidencia histórica de Jesucristo? Normalmente, cuando se hace esta pregunta, la persona que hace la pregunta califica la pregunta con fuera de la Biblia. No concedemos esta idea de que la Biblia no puede considerarse una fuente de evidencia de la existencia de Jesús. El Nuevo Testamento contiene cientos de referencias a Jesucristo. Hay quienes fechan la escritura de los Evangelios en el siglo II después de Cristo, más de 100 años después de la muerte de Jesús. Incluso si este fuera el caso, que discutimos fuertemente, en términos de evidencias antiguas, los escritos menos de 200 años después de que ocurrieron los eventos se consideran evidencias muy confiables. Además, la gran mayoría de los eruditos, cristianos y no cristianos, admitirán que las epístolas de Pablo, al menos algunas de ellas, fueron de hecho escritas por Pablo a mediados del siglo I después de Cristo, menos de 40 años después de Jesús. Muerte. En términos de evidencia de manuscritos antiguos, esta es una prueba extraordinariamente fuerte de la existencia de un hombre llamado Jesús en Israel a principios del siglo I después de Cristo. También es importante reconocer que en el año 70 después de Cristo, los romanos invadieron y destruyeron Jerusalén y la mayor parte de Israel, masacrando a sus habitantes. Ciudades enteras fueron literalmente quemadas hasta los cimientos. Entonces, no debería sorprendernos que se destruyeran muchas pruebas de la existencia de Jesús. Muchos de los testigos oculares de Jesús habrían muerto. Estos hechos probablemente limitaron la cantidad de testimonios de testigos presenciales sobrevivientes de Jesús. Teniendo en cuenta que el ministerio de Jesús se limitó en gran medida a un área relativamente poco importante en un pequeño rincón del Imperio Romano, se puede extraer una cantidad sorprendente de información sobre Jesús de fuentes históricas seculares. Algunas de las evidencias históricas más importantes de Jesús incluyen las siguientes. El romano Tácito del siglo I, considerado uno de los historiadores más precisos del mundo antiguo, mencionó a los cristianos, supersticiosos, de Cristes, que en latín significa Cristo, que sufrieron bajo el poder de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Suetonio, secretario en jefe del emperador Adriano, escribió que había un hombre llamado Cresto, o Cristo, que vivió durante el primer siglo, Annals 15.44. Flavio Josefo es el historiador judío más famoso. En sus antigüedades se refiere a Santiago, el hermano de Jesús, que fue llamado el Cristo. Hay un versículo controvertido en el capítulo 18, párrafos 63 y 64 se encuentra un texto denominado tradicionalmente Testimonio Flaviano, Antigüedades Judías, 18. 3, que dice, por esta época había Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre. Porque fue uno que realizó hazañas sorprendentes. Él era el Cristo, se les apareció vivo de nuevo al tercer día, como los profetas divinos habían predicho estas y otras 10.000 maravillas acerca de él. Una versión dice, en ese momento había un hombre sabio llamado Jesús. Su conducta era buena y se sabía que era virtuoso. Y muchas personas de entre los judíos y las otras naciones se convirtieron en sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Pero los que se convirtieron en sus discípulos no abandonaron su discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. En consecuencia, tal vez era el Mesías, acerca de quien los profetas han contado maravillas. Julius Africanus cita al historiador Tales en una discusión de la oscuridad que siguió a la crucifixión de Cristo, escrito existente, 18. Plinio el Joven, en Cartas 10, 96, registró las prácticas de adoración cristianas primitivas, incluido el hecho de que los cristianos adoraban a Jesús como Dios y eran muy éticos, e incluye una referencia a la fiesta del amor y la cena del Señor. El Talmud de Babilonia, Sanedrín 43, confirma la crucifixión de Jesús en la víspera de la Pascua y las acusaciones contra Cristo de practicar la hechicería y alentar la apostasía judía. Luciano de Samosata fue un escritor griego del siglo II que admite que los cristianos adoraban a Jesús, introdujo nuevas enseñanzas y fue crucificado por ellos. Dijo que las enseñanzas de Jesús incluían la hermandad de los creyentes, la importancia de la conversión y la importancia de negar a otros dioses.
Los cristianos vivían según las leyes de Jesús, se creían inmortales y se caracterizaban por el desprecio por la muerte y la renuncia a los bienes materiales. Mara Bar Serapion confirma que se pensaba que Jesús era un hombre sabio y virtuoso, que muchos lo consideraban el rey de Israel, que los judíos lo mataron y que vivió en las enseñanzas de sus seguidores. Luego tenemos todos los escritos gnósticos, el Evangelio de la Verdad, el Apócrifo de Juan, el Evangelio de Tomás, Tratado de Resurrección, etc., que todos mencionan a Jesús. De hecho, casi podemos reconstruir el Evangelio a partir de fuentes primitivas no cristianas. Jesús fue llamado el Cristo, Josefo, hizo magia, llevó a Israel a nuevas enseñanzas y fue colgado en la Pascua por ellos. Talmud de Babilonia, en Judea. Tácito, pero afirmó ser Dios y regresaría, Eliezer, lo que sus seguidores creyeron, adorándolo como Dios, Plinio el Joven. Hay evidencia abrumadora de la existencia de Jesucristo, tanto en la historia secular como en la bíblica. Quizás la mayor evidencia de que Jesús existió es el hecho de que literalmente miles de cristianos en el siglo I después de Cristo, incluidos los 12 apóstoles, estaban dispuestos a dar su vida como mártires por Jesucristo. La gente morirá por lo que cree que es verdad, pero nadie morirá por lo que sabe que es mentira. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.